Lo bajaron, lo entraron otra vez a casa y lo llevaron donde estaba yo. Dice, despídase de su mujer. Y él me dijo, no te disgustes. ¿Qué le van a hacer a este pobre hombre? Dice, calle, señora, porque disparamos. El sistema estudiantil sobrepasó al régimen. La policía nunca, ni la policía ni la Guardia Civil, nunca había entrado en el campo. Y el chico que se cayó era un chico que le habían dado un tiro en el pecho. No sabíamos nada de él, pero intuíamos que era mi hermano. Y entonces en una de estas miró para el puesto de la Guardia Civil y un teniente le dijo que le hizo así con las manos, arranca. Da un cambio a la situación totalmente, ¿no? Hay un antes y un después de la muerte de la niña. Primero escondido, para que la policía no pudiera localizarme, porque fueron a buscarme a mi casa. Eso era horroroso. Estampidos, tirando, y hostias, y esto y lo otro. Y entonces yo comprendí que también en la lucha antifranquista hay clases sociales. Y eso a mí me afectó para siempre. Para entender el presente es necesario conocer nuestro pasado. La sociedad canaria actual es fruto de las luchas sociales y políticas que se libraron durante la transición. Tiempos de cambio que queremos reflejar en Canarias en Portada. Libertad, libertad, sin ir a libertad. Con esta canción de Jarcha, todo un himno de la transición y primer número 1 musical del año, daba comienzo 1977. En el horizonte, las primeras elecciones democráticas en más de 4 décadas, celebradas en junio y que ganó UCD, convirtiendo a Adolfo Suárez en presidente del gobierno. En Canarias, la formación consiguió hasta 10 escaños, por 3 del Partido Socialista. Los tiempos seguían revueltos y el tiempo también. En abril, uno de los peores temporales del siglo sacudió Canarias, especialmente la isla de Tenerife, causando inundaciones en San Cristóbal de la Laguna. Pero la catástrofe palidece en comparación con lo que había sucedido el mes anterior en el aeropuerto de Los Rodeos. El choque entre 2 aviones que causó 583 muertes, el accidente aéreo con mayor número de víctimas mortales de la historia de la aviación. Una tragedia que conmovió a una sociedad canaria que se preparaba para el gran reto que tenía por delante: adaptarse a los nuevos tiempos de libertad. Estamos en desacuerdo y por el cual vienen pues todas las consecuencias, empezando por un gabinete de ministros que viene dado por ese gobierno que no interesa, por unos ministros que están dentro de ese gabinete, que bueno, particularmente el de Educación y Ciencia, que es el que en este momento nos está interesando, que dicta una ley que es selectiva para los estudiantes, que no permite a la clase obrera y al pueblo en general llegar a la cultura. La transición hacia la democracia no fue sencilla y trajo consigo profundos cambios en la sociedad canaria. Fue una etapa de convulsión, de lucha en la calle. Y uno de los colectivos más combativos fue el de los estudiantes, que convirtieron la Universidad de La Laguna en centro de sus reivindicaciones y de sus protestas. El 12 de diciembre de 1977, un joven estudiante de biología, Javier Fernández Quesada, caía abatido a tiros en estas escaleras después de un encontronazo con la Guardia Civil en circunstancias que todavía hoy no están claras. El sistema estudiantil sobrepasó al régimen. Sobrepasó al régimen porque, bueno, yo llegué a La Laguna en el año 71, desde aquella época ya en el Paraninfo había unas asambleas multitudinarias, se prohibían, por ejemplo, la llegada o la entrada en el Paraninfo de algunos artistas y así todo entraba.
1977 fue uno de los años de mayor conflictividad laboral en las islas, especialmente en Tenerife, con numerosos colectivos profesionales poniéndose en huelga para reclamar mejoras en sus condiciones de trabajo. Y en medio de esta situación se encontraba el colectivo estudiantil que había asumido como propias todas estas reivindicaciones. Recuerdo que eran alumnos bastante preocupados, contestatarios ante cualquier circunstancia o cualquier ocasión, pues hacían asambleas donde invitaban a los profesores a las asambleas y tenían que ver muchas veces con el tema de la propia enseñanza y otras veces pues no. Era un ambiente, pues, como diría, un poco semi-revolucionario, ¿no? Era mucho de asamblea, mucho de reunirnos, había mucha huelga, ¿no? Era todo mucho de protestar, ¿no? Nos habían quitado la pierna de encima y entonces como que nos estábamos liberando un poco en el sentido de que ya nos podíamos expresar un poco más y queríamos. Pero ya estábamos nosotros en esa actitud, ¿no? de lucha, de pedir cosas y de batallar y de reunirnos y de hacer una piña para poder intentar sacar cosas para adelante. Fue también todo un periodo de movimiento estudiantil. Tenemos que recordar que en aquellos años que se continuaron hubo incluso algunas situaciones trágicas, como fue lo que aconteció en La Laguna con Javier Fernández. Javier Fernández Quesada, nacido en Gran Canaria en 1955, era estudiante de biología de la Universidad de La Laguna. El 12 de diciembre de 1977 participaba en una protesta estudiantil cuando recibió un disparo por la Guardia Civil. Murió allí mismo, en las escalinatas del campus. Las autoridades aseguraron que se trató de un incidente por alteración del orden público. Nadie fue juzgado y esto indignó a la población, que se manifestó en repulsa por los hechos. A Javier nunca se le reconoció oficialmente como víctima del franquismo y su familia jamás recibió una indemnización. Su figura se convirtió en un símbolo del movimiento estudiantil. Carlos, ¿qué recuerdas de aquel 12 de diciembre de 1977? Lo que yo recuerdo es que aquel día yo me levanté no demasiado temprano porque habían convocado una huelga general, con lo cual yo en principio no preveía ir a la universidad. Cuando me levanté, mi hermano no se encontraba en mi casa y no sé quién nos avisó de que había una manifestación en La Laguna y que estaba la policía, algo de eso. Ese día era un día de huelga general y los estudiantes de la época, muy politizados y muy comprometidos con el momento, nos apuntábamos a todas las huelgas generales que se convocaban. Ese día estaban en huelga la gente del tabaco, que entonces era una industria potente en Canarias, la gente de las guaguas, la gente del puerto, y por lo tanto era un día de huelga general. Yo me había levantado muy temprano para ir a la Facultad de Medicina, justamente haciendo de piquete para parar las clases, porque era un día de huelga, y por lo tanto era un día de lucha, un día de movilización. No recuerdo si en la Trinidad ya había conatos de enfrentamiento de estudiantes con la Policía Nacional. Aquello era una situación prerevolucionaria. La CCD, concretamente, yo como periodista estuve en alguna reunión de ellos y decían, hablaban de la huelga revolucionaria. Luego utilizado por las autoridades para, entre otras cosas, para justificar que la policía entrara disparando en la universidad cuando había como muchos 50 estudiantes diseminados por aquel sitio, ¿no? La policía nunca, ni la policía ni la Guardia Civil, nunca había entrado en el campo. Y aquel día se metieron por el campus y vamos, nadie se imaginaba que fueran a entrar y que fueran a disparar balas de verdad. Ni antes ni después de ese día han entrado la policía, ni policía ni Guardia Civil. Por el lateral del campus entró la Guardia Civil. Entraron disparando
Y inicialmente pensábamos que, y se manifestó entre los que ahí estábamos, de que pensábamos que eran balas de fuego. Se incrustaron balas en la valla de la puerta de la universidad, en las fachadas, etcétera, etcétera. Salimos despavoridos. Ahí se dispararon unos 120 disparos en ese avance, ¿no? Volvíamos de la Facultad de Medicina y cuando llegábamos a la zona del campus que está justo enfrente del antiguo rectorado y escuchamos los disparos. No sabían que eran disparos al principio hasta que, digamos, la repetición te da impresión de que está pasando algo. Yo tomo la decisión de ir hacia el rectorado, hacia la escalera del rectorado, y es justamente ahí donde, cuando ya nosotros entramos en el espacio, en el hall universitario, alguien dice, hay un chico que se cayó. Alguien gritó que había un herido y después salió una persona con un pañuelo blanco también diciendo que había un herido, que por favor que dejan de disparar y tal. La hipótesis que tengo ahí, que en fin, que es una hipótesis, que es una cosa no comprobada, quiero decir, es que Javier estaba abajo, debajo de los escalones de la universidad, en algún banco allí y tal. Cuando empezaba a disparar salió corriendo, subió los escalones hasta donde pudo, y como sube un tipo al que le están disparando, pues sube agachado, ¿no? ¿Bien? Y allí allí cayó. Intentaron hacerle un masaje cardíaco. El chico que se cayó era un chico que le habían dado un tiro en el pecho porque se había girado en esa zona, y entonces varios de los que estaban allí le arrastran hacia el espacio del hall. Hay dos personas, una de ellas un estudiante de medicina que yo conocía porque estaba 2 cursos superior al mío, que es el que hace la reanimación en intento de sacar al chico del momento en el que se encontraba. Y es evidente que estaba muerto, ¿no? Tenía un disparo en el pecho y la persona estaba muerta a pesar de que este compañero lo reanimó. Y entonces oyó un grito, dio un grito, ¡ah! Tal, y murió. Murió con el corazón partido. Yo me fui a mi casa y mi hermano no estaba. Al cabo de unas horas oímos de que había habido una víctima. De una manera un poco extraña, pero intuíamos que era mi hermano, no sabíamos nada de él, cuando de hecho habíamos estado en horas antes juntos. La Guardia Civil se basa en que ellos no pasaron de la parte baja de la escalera, y entonces disparaban de abajo arriba, y según la autopsia la bala presentaba una trayectoria de arriba abajo, de la cual se basaron que había sido muerto por un francotirador. He revisado toda la documentación, he visto que haya habido ningún francotirador. Las balas que cayeron del cielo, un helicóptero que disparaba. Pero eso se habló para tapar la auténtica verdad. Y es que la auténtica verdad fue que la Guardia Civil entró disparando al recinto universitario y disparó más de 200 tiros. Fue un momento de extrema tensión, de confusión absoluta, y no tuvo ningún sentido que la Guardia Civil entrara en el recinto y disparara a la altura del cuerpo. Los impactos de balas estaban en la zona de Delgado Barreto, en las verjas y en la entrada al hall de la universidad a la altura de la cantería. Yo no sé si eso ha sido sustituido, pero estaban los impactos en la cantería, de manera que fue una intervención desproporcionada, ilógica, fuera de sentido. Ni los guardias civiles se quedaron abajo, sino que subieron. Algunos subió, entre ellos el que mató a Javier, ¿entiendes? Ni es cierto que los estudiantes fueran un peligro para la Guardia Civil. A los guardias civiles que entraron en el recinto universitario ni siquiera se le preguntó el arma que llevaban. Nos presentamos en comisaría y hablamos con el responsable de las fuerzas del orden en aquel momento. El responsable nos llegó a reconocer que tampoco entendía y que eso él lo manifestó así, que había sido un disparate de la propia Guardia Civil. Empezamos por Mardones, que era el gobernador civil en ese momento.
hace unas declaraciones amplísimas, para no decir casi nada, porque pormenoriza muy bien todas las horas previas al fallecimiento de Javier, y cuando habla de la muerte de Javier en medio folio no dice nada. Descalificaciones tan graves como la realizada a la propia familia de Javier y al propio fallecido Javier Fernández Quesada. O sea, nosotros estábamos en una situación de perplejidad, de indignación y a su vez, pues no sé, ¿qué quiere que te diga? Es decir, frío, sin saber, incrédulo con la situación. Es una situación indescriptible. Estaban apostados ahí en el cementerio de La Laguna. Dentro estaba el cuarto mortuario. Entramos y la misma situación, es decir, ahí estaba el cuerpo en una camilla, el cuerpo de mi hermano tapado con una sábana. Apenas empezaron a destapar la sábana, yo realmente ya casi, por un momento fue un acto reflejo, es decir, yo me di cuenta, tenía total certeza de que era mi hermano. Y era una cosa desoladora, habían colocado un montón de flores en el suelo, velas, en el sitio había sangre del muchacho todavía en el suelo, ¿no? La gente llorando, la gente diciendo no se lo explicaban. Y al día siguiente fue el traslado del cuerpo de Javier a los Rodeos. La laguna estaba tomada, vamos, la carretera de la laguna al aeropuerto no podías ir. Yo tuve que ir con el coche del periódico por sitios, metiéndome incluso en medio del monte, ¿sabes? Entrando por ahí, porque estaba aquello todo lleno de policías, retenes de policías y tal, ¿no? Que si iban más de 3 personas juntas, los separaban y tal. La policía absolutamente sobreexcitado y los estudiantes venían maltrechos. Fue una represión, inusitada. Yo no lo he visto nunca. Cuando pudimos por fin salir de La Laguna y llegar a Santa Cruz para coger el barco, para venirnos de vacaciones aquí, que habían pasado 2 o 3 días, y en esto, que se estaba haciendo de noche, 2 jeeps, uno en cada puerta, se acercan y encienden los focos y nos quedamos todos muertos, ¿no? Dijimos, ya aquí morimos todos, ¿no? Y eran los coches de la policía del muelle, que como no había luz dentro del interior del sitio, entraron a darnos luz, pero claro, era tanto el miedo que teníamos de todo que ya nos vimos muertos todos allí, ¿no? La gran cantidad de interrogantes que envolvían el suceso y la repercusión del mismo motivaron que poco tiempo después el Congreso de los Diputados decidiera abrir una comisión de investigación para tratar de aclarar los hechos. Cuando ustedes tuvieron conocimiento de que se iba a crear una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, ¿vieron alguna luz de esperanza de que se iba a saber algo? ¿O ustedes ya sabían de antemano que aquella comisión no iba a llegar al fondo de la cuestión? Yo sé que habían manifestado que todos aquellos estudiantes o testigos que quisieran personarse ante dicha comisión, que se personaran. Y así lo hice. Y al cabo de un tiempo fue cuando efectivamente vemos que ahí no pasa nada, que no hay ninguna manifestación, no hay nada de nada. El caso ahora mismo está sobreseído y por falta de autor conocido. En el momento en el que ocurrieron los hechos, ya la propia Guardia Civil se encargó de recoger pruebas y guardarlas. Nunca la entregó ni a la comisión de encuesta ni a ningún juzgado. Hay testigos que manifiestan que vieron a guardias civiles, los mismos que dispararon, recoger casquillos del lugar de los hechos, y esos casquillos no consta en el sumario que hayan sido entregados. Fue cuando me enteré de las declaraciones recogidas por dicha comisión. Fue cuando me dio la sorpresa de ver mis propias declaraciones. Cualquier parecido con la realidad es pura fantasía, ¿verdad? Hubo una tergiversación de lo que yo manifesté en aquella comisión con lo que ahí había reflejado. En resumidas cuentas,
yo entiendo que fue premeditado, fue una orden dictada. Esto fue una orden que vino desde el Ministerio del Interior. Se encargaron muy bien de hacer unos informes que eran eximentes de responsabilidades. Y si había algo interesante, seguramente lo hicieron desaparecer. Hay una serie de interrogantes ahí. Primero, ¿quién mandó a disparar a la policía? Se sabe, fue el comandante ese que estaba allí. Pero ¿quién le dio las órdenes al comandante este? ¿Qué papel hizo el gobernador civil, que hasta ese momento había retirado a la policía que estaba a sus órdenes directas? ¿Y qué papel hicieron los militares? Porque lo que está comprobado, y es mentira, es que allí hubiera 500 estudiantes que atacaran a la Guardia Civil. Aquí yo no doy pie a empezar a opinar, a empezar a hablar de cosas que no se habían hablado antes. No vimos peligrar el proceso en sí, ¿no? Pero sí lo que intentamos fue un sueño que a lo mejor teníamos nosotros, o un ideal, intentar, que yo creo que se ha llegado, pero que a mí me quedara constancia de que aquello tuvo, por ejemplo, una muerte de una persona, tuviera al final, gracias a que ello pudiéramos haber conseguido algo. Yo creo que sí, yo creo que sí. Entiendo que efectivamente todo sucedió con motivo de que la intención era dar un escarmiento, posiblemente a los propios universitarios, a todos los colectivos de trabajadores que se sucedían entonces en manifestaciones, etcétera, etcétera. Y la víctima, en este caso de alguna manera circunstancial, fue mi hermano. De conocerse algún día la verdad, la familia, ¿tú estarías dispuesto a perdonar? No. Vamos a ver, yo tampoco es que uno viva con rencor en relación a este tema. Es que no puede vivir con odio porque es que si uno no vive. Perdonar, esto no tiene sentido, es decir, esto no fue un accidente. Esto fue unos hechos a propósito y motivados. Entonces, perdonar, no puedo perdonar. Ahora bien, que voy a buscar venganza, no, es otro tema. Los estudiantes no fueron los únicos en echarse a la calle. El movimiento obrero sindical se mostró también muy combativo a la hora de hacer valer sus derechos. Una lucha no exenta de tragedia, como la muerte de Belén María en esta plaza donde hoy nos encontramos y que hoy lleva su nombre. Belén María tenía 16 años, era hija de un estibador y en 1980 participaba en una concentración pacífica cuando fue arrollada por un coche y arrastrada durante más de 60 metros. Se produce un cambio en las empresas. Yo creo que ahí las empresas se sienten pues algo culpable de esta desgracia y además de una situación que ya se venía alargando en el tiempo de inestabilidad en los puertos y se logra conseguir un acuerdo con las empresas. En los meses previos a la muerte de Belén María, la situación de los estibadores de Las Palmas había alcanzado cotas críticas. Declarados en huelga, los enfrentamientos con policías y esquiroles eran constantes. Demandaban a la patronal la firma de un convenio que protegiera sus puestos de trabajo. Vamos a situarnos en la transición española. En aquellos años de la transición ya se aprueba la Constitución española, en 1978 salimos de un régimen franquista, vamos hacia la democracia. Sin embargo, estamos hablando de una etapa muy combativa, muy convulsa en los puertos españoles, particularmente en los puertos de la provincia de Las Palmas. Cuéntanos, ¿cómo recuerdas aquellos años? ¿Por qué se originan aquellos conflictos? ¿Qué salida tienen? ¿Cómo se solucionan? ¿Y cómo se viven en medio? Con mucha incertidumbre. Primero, una situación de cambio importante, salimos de la dictadura, entramos en la democracia. Durante el periodo de la dictadura, los puertos siempre fueron considerados un
un sector que había que garantizar la estabilidad, con lo que los trabajadores, con todas las penas que llevaba a trabajar en los puertos por aquella época, por la penosidad de los trabajos, pues tenían la estabilidad en el puesto de trabajo bastante garantizada. Con este cambio, la democracia, hay una desregulación total de la profesión y envían a todos los trabajadores a través de un decreto al paro, ¿no? Y ahí pues se crea pues la incertidumbre lógica, ¿no? De quitarte el puesto de trabajo, como digo yo, de condenarte a la muerte laboral, ¿no? Entrar en el paro. Gente mayores de 50 años, de 40 años, ¿qué hacen, no? El estibador portuario en los años 80 lo vivió mal porque no entendía que estando en una empresa desde el año 61 algunos y otros desde el año sobre los años 47, que me parece que es el estibador que más años tiene en el puerto, no entendíamos cómo es que de buenas a primeras nos pasaran a una oficina de empleo. Y claro, esta sorpresa nos hizo en los años 80 no entender. Ocurre la desgracia de la muerte de Belén María y la verdad que eso pues da un cambio a la situación totalmente, ¿no? Hay un antes y un después de la muerte de la niña. 25 de julio de 1980, Las Palmas de Gran Canaria. Los trabajadores portuarios llevaban meses en huelga luchando por su convenio colectivo. Ese día, durante el transcurso de una de sus concentraciones, un coche arrolló a la joven Belén María Sánchez Ojeda, hija de uno de los manifestantes. A pesar de los gritos de la gente, el coche la arrastró 60 metros. Belén María fue trasladada al hospital, donde murió esa misma noche a consecuencia de sus heridas. La jornada se saldó con otros 4 manifestantes heridos y un trabajador perdió un ojo por un bote de humo disparado por la Guardia Civil. El entierro de Belén María fue multitudinario y su nombre permanece en la memoria colectiva de Canarias. Y era yo creo que era las 3 de la tarde, estaba el peso a plomo, 3, 4 de la tarde en el muelle, estaban pocos obreros ahí en la rotonda, ahí haciendo como una especie de guardia. O sea, que no era un acto, ¿no?, muy violento, de carga policial ni nada, eso vino después. Pero ahí estábamos como haciendo la digestión de la comida. Me avisaron de que un señor quería pasar por el Cebadal. Y entonces fui y me dirigí a él, le dije que esperara un poquito, que estábamos simplemente dando la vuelta y cuando giráramos la curva, él ya podía seguir para el Cebadal. Y el hombre pues nos dijo que él quería pasar, pero no estaba alterado en absoluto. Salió un poco del coche, era un Alfa Romeo verde, y entonces en una de estas miró para el puesto de la Guardia Civil, que estaba bastante dotada de unidades antidisturbios y demás, y un teniente le dijo que le hizo así con las manos, arranca. Y el hombre aprieta el acelerador con el embrague pisado, soltó el embrague y arremetió contra todos nosotros. Y Belén estaba mirado, entonces... Bueno, a mí solamente me dio tiempo de saltar encima del capó, me agarré del parabrisas, Belén, la pobre, quedó entre el chasis del coche y la rueda, y el coche arremetió contra todos nosotros, y bueno, a mí me arrastró, me llevó encima del capó del coche cerca de 100 metros, porque después lo medimos con el juez, y Belén, la pobre, no pudo salir el coche no le pasó por encima, sino que la llevó, y en una acera, yendo hacia el estadal, la reventó. La Guardia Civil vino caminando tranquilamente, poco más o menos que recriminándolo y diciéndolo que no había pasado nada cuando la niña estaba allí con los huesos y las tripas por fuera. Entonces fue muy cruel todo eso. Hemos perdido a la niña y también hemos perdido a un compañero, perdió un ojo. ¿Sabes? ¿Sabes? De una bolita de esa que le pegaron ese mismo día de la niña. ¿Sabes? Bueno, lo cierto es que perdón no ha pedido nadie. Le sacaron delante mía a otro obrero un ojo de un taponazo, ¿sabes? De un balazo de goma. Porque después empezaron a dispararnos a nosotros. De la rotonda al puesto de la Guardia Civil empezaron a dispararnos allí. ¿Por qué voy a perdonar? Pero eso está en la oscura y no perdono. Esa gente se fue de rosita, ¿me entiendes? ¿Lo viste? Y nos mató una niña. Podíamos haber muerto allí unos cuantos. En los que estábamos allí, que nada más que estábamos con nuestros padres y madres, en fin, defendiendo los garbanzos. Nosotros
tan directamente no hemos ido a decirle a los que nosotros creemos los responsables de esta situación, a decirle, amigo, tú has sido culpable de esto. En su conjunto sí. En su conjunto decíamos, no entendemos. No entendemos por qué se ha llegado a esto. Y de verdad es que algunos lo han entendido. Algunos los han entendido. Y decían... querían acabar con ustedes. Yo creo que era un guardia civil camuflado. Sí. Yo y todo el mundo, ¿no? Hombre, ¿cómo te lo diría? Y lo digo aquí en Pekín, donde sea, ¿no? Porque yo fui el que estaba hablando con él, por eso soy el testigo principal de la causa. Y además, estábamos todos cantando, quiero decir, que allí no había nada de agresividad ni nada. Yo era de los más viejos, tenía 19 años, ahí veía niñas de 13, 14 años, ¿entiendes? Belén tenía 16, creo. Qué agresividad, no había nada de eso. Yo recuerdo cuando a los 4 años yo volví al juicio, o sea, tuve que ir de La Laguna para Las Palmas, ahí había a lo menos 5.000 personas. Pero vamos a tomar el Palacio de Justicia y en Vegueta, aquello era hasta peligroso. La gente estaba muy indignada. La muerte de Belén María conmocionó a la sociedad canaria. A su funeral acudieron 30.000 personas y en todos los puertos españoles se convocaron paros generales en señal de luto. Su nombre sigue recordándose cada año y se ha convertido en un símbolo para los trabajadores portuarios. Si no hubiera muerto nadie, si hubiera llegado igualmente a un punto de entendimiento entre todas las partes. Estas cosas, ya sabes, ¿no? Decir lo que hubiera ocurrido es difícil, pero desde luego a mí me apetece pensar y estoy convencido de que Belén María fue un punto de inflexión en ese proceso y que tiene mucha responsabilidad de que hoy sigan existiendo estibadores portuarios en los puertos, de que hoy la profesión esté reconocida como una actividad vital para los puertos y para la economía del país. Hay en todos los cuartitos que le decimos nosotros, donde se nombran a los trabajadores para atender las tareas del puerto, hay una foto de Belén María. Toca retroceder en el tiempo para hablar de otra figura clave en la lucha por la democracia y las libertades en Canarias, Antonio González Ramos, activista del Partido de Unificación Comunista de Canarias. En 1975, pocos días antes de morir Franco, la policía del régimen se presentó aquí en su domicilio de La Laguna, lo sacó a la fuerza y después de interrogarlo y maltratarlo, finalmente murió asesinado. Hubo más muertos después de la guerra que en la guerra. A todo el que se movía, a todo el que pensaba, a todo el que tenía un punto de vista y un parecer distinto al de ellos, ese era un enemigo, y a los enemigos ni agua. Fueron especialmente crueles. La represión fue sistemática. Conocemos solo la punta del iceberg de todo esto, ¿eh? En 1975, el Partido Comunista aún estaba ilegalizado en España, por lo que sus miembros operaban en la clandestinidad. A pesar de que la dictadura daba sus últimos coletazos, el régimen franquista no cejaba en su persecución. Para situarnos, ¿qué significaba ser comunista en Canarias? No en España, en Canarias. Había un matiz. Sí, el matiz, el de una sociedad fragmentada en islas, es decir, aislada, con una, digamos, no una enorme población, porque las Canarias de ahora y las Canarias de entonces no eran las mismas, donde todo el mundo se conocía y donde el riesgo, digamos, de ser detectado, controlado, era muy alto. La policía tenía en aquellos entonces informantes en todo sitio. La universidad, que era de donde yo provenía, estaba llena de chivatos, llena. Yo tenía un nombre que era Losada y todo el mundo dentro de mi partido me conocía por ese nombre. Nunca, jamás se mencionaba mi nombre, ni el mío ni el de nadie. Gracias a que estábamos siempre alertas, pues las cosas se podían hacer, pero sí que era muy difícil. Entonces,
Hombre, cuando uno adquiría un compromiso de esa categoría, sabía que te estaba jugando, bueno, pues hasta la vida. La libertad, seguro, y en casos más graves, hasta la vida. Fueron tiempos de mucha actividad antifranquista, ¿no? Dentro de la modestia de condiciones en las que nos desenvolvíamos, ¿no? Y yo formaba parte de un grupo muy activista de izquierda, que era Oposición de Izquierda, un colectivo de gente que procedía del Partido Comunista, del que yo nunca formé parte, pero sí los compañeros míos que fundaron OPI. Y a ese grupo pertenecía Antonio González Ramos. Antonio sí era una persona, digamos, con conciencia política. Él había estado en Alemania, era un hombre joven, podía tener 40 y algo, vamos, ¿entiendes? Había estado en Alemania en la migración y ahí había estado ligado a los comunistas españoles. Tal es así, cuando él vino de regreso a Tenerife, eso es una anécdota. Le preguntó a los compañeros allí, ¿y dónde puedo encontrar al partido? Vamos, parece una cosa épica, ¿no? Búscalo en el pueblo. Antonio se vinculó, encontró al fin al partido, digamos, y se vinculó a lo que entonces, vamos, era una escisión del PSE que se llamaba la Oposición de Izquierda del PSE, la OPI, ¿no? Que después aquí en Canarias se convirtió en el Partido de Unificación Comunista de Canarias. Antonio era un trabajador que había estado fuera, había estado en Alemania y en Francia. Era un hombre ya comprometido políticamente desde esos tiempos, desde que había estado fuera. Y era un padre de familia, un hombre cordial. Para mí me parece que era una excelente persona. Y una muestra de que era una excelente persona era que sabía en dónde estaba y lo pagó con su vida. Era enlace de los trabajadores cuando trabajaba en la fábrica de Philip Morris. Él era una persona que no podía ver abusos, aunque no fueran de su familia ni fueran... Porque según le hacen esto a esta persona, me lo pueden hacer a mí. La noche del 30 de octubre de 1975, la policía tocó en la puerta de la casa de Antonio González Ramos, instándole a que les acompañara. Se despidió de su esposa e hijos y fue trasladado a una comisaría de Santa Cruz. Allí le interrogaron acerca del material propagandístico y la maleta con cartuchos de dinamita que obraban en su poder. Antonio fue torturado y murió esa misma noche. Los responsables adujeron que el fallecimiento se había producido durante el trayecto y que Antonio se había tirado del coche en marcha. Esta versión no se sostenía y el inspector acusado del asesinato, José Matute, huyó a Venezuela. Regresó tras la amnistía general de 1977. Él era un trabajador de la Philip Morris y en principio del otoño del año 75 se desencadenó una operación policial muy dura contra nosotros. Las circunstancias fueron unas circunstancias absolutamente tontas, es decir, casualidades de la vida. Un muchachillo que estaba relacionado, que era hijo de un amigo de Antonio, lo cogieron con una moto robada. Este delató a su padre después de sufrir tortura. Y su padre, que también fue detenido detrás de él, fue la persona que, después de recibir también tortura, denunció a Antonio, me denunció a mí, a Chicho Montesino, creo que a Santiago Pérez y algunos más. Quiero poner en contexto eso de que bajo tortura a este hombre, vamos, lo masacraron. Y a partir de ahí, a la clandestinidad total. Es decir, primero escondido, para que la policía no pudiera localizarme, porque fueron a buscarme a mi casa. Y una vez que pasaron los días, huido de aquí para la península, a Barcelona, y luego, pues, digamos, pasas de frontera, clandestinamente también, porque yo me fui de aquí sin pasaporte y sin nada. Yo me pude escapar, en parte porque era muy riguroso con las medidas de seguridad, que no escatimaba riesgos, pero luego me protegía mucho.
y también pues por mis propios medios familiares, que me ayudaron a salir, por las relaciones sociales, etcétera, después de más de 15 días de persecución a lo largo y ancho de la isla. Pero Antonio González Ramos era un trabajador, un padre de familia, tenía que ir todos los días a trabajar y era muy fácil detenerle, no podía dejar de ir a trabajar. Y entonces yo comprendí que también en la lucha antifranquista hay clases sociales y eso a mí me afectó para siempre. Nunca, nunca, en lo que estuvimos juntos, tanto allá como aquí, nunca me dijo nada, hablamos nada del tema de política, ni de nada de esto, ni de lo otro, porque a él lo acusaban de que tenía explosivos, que iban a volar no sé qué en Tacoronte, que, bueno, montones de cosas que están ahí, están archivadas ahí. A partir de ahí fueron a casa de Antonio González Ramos, lo detuvieron, revisaron su casa buscando explosivos que no existían, que no habían, y que además los explosivos que habían aquí en esos entonces eran para pescar, o sea, la gente pescaba de esa manera tan burda, y luego, como no encontraron nada, lo detuvieron y ya empezaron una tortura sistemática a partir de la madrugada de la detención. En la noche, eso de 9 y pico, aproximado a las 10, 9 y pico de la noche, donde él había llegado en ese momento del trabajo y había dejado el coche en la puerta. Y en esto de llegar nada más, poquito estar en casa, oímos un tropel muy fuerte y mis padres tenían la casita al lado y una portadita y un perrito que el perrito al oír el tropel salió corriendo y mi padre, claro, al oír el perrito pues salió él corriendo y cuando vio tanta gente así con las camisas así, manga corta y con metralletas y eso, mi padre dice, Dios mío, ¿esto qué ve? Que estos son bandidos, que me van a matar, Corrió mi padre, y al correr mi padre, ellos corrieron detrás de mi padre. Entonces, subimos una ventanita que daba al patio trasero detrás, la subimos y oí a mi padre, no me hagan daño, que soy un pobre hombre de mi casa, no me hagan daño. Le dije, no le hagan daño a mi padre. Y digo, Antonio, ¿quién es? Dice, ¿eres Antonio? Entonces, él no dijo nada. Dice, abre la puerta. Abran la puerta. Yo vine y es esta misma puerta, abrí la puerta. Me echaron así a un lado y entraron todos. Como a cazar un lobo, eso era. Los niños todos pequeñitos, todos asustaditos, los pobres. Eso era horroroso. Estampidos, tirando, y hostias, y esto y lo otro. Y yo le decía al que me tenía, ¿pero por qué? ¿Esto es por qué? ¿Esto? ¿Por qué? Los niños alrededor conmigo y yo con los niños. A él. Registraron todo por haber y por haber, lo que había, lo que no había, a los alrededores de un barranco, de todo, buscando lo que yo no sé. Entonces lo sacaron por esta puerta, lo llevaron hacia arriba y en una entrada ya empezaron a torturarlo. ¿Qué le van a hacer a este pobre hombre? Dice, calle señora, porque disparamos. Lo sacaron para afuera, donde había una fila de coches. En uno de ellos estaba esposado el matrimonio de Tacoronte, quien lo acusó, y los trajeron donde él vivía aquí. Y yo me quedé con los niños y la puerta abierta. Yo ya me daba igual todo. En los calabozos, donde lo tenían como unas tablas, porque no era ni una caja, malamente. No recuerdo, sino es que estaba por un ladito todo morado de cuando lo tiraron. Recibió él las torturas todas y donde él lo mataron. Y cuando ya, al final de todo, ya quedó el cabo Álvarez solamente con él. Y miró, dice, ¿qué has hecho? Dice, sí, este tío ya está listo. El sanguinario poli que lo detuvo y que lo torturó
se lo cargó directamente, o sea, lo mató a golpe. Y luego intentaron montar una historia de que si se había tirado, que si se había intentado escapar, etc. Cualquiera que sepa además cómo funcionaba la policía en aquellos entonces, no te podías tirar de un coche, ni que fueras Houdini. Y a partir de esa, digamos, de esa historieta, fue cuando se empezó a saber, a nivel social, claro, los que estábamos comprometidos con la lucha, en aquel entonces sabíamos todos lo que había pasado, pero la sociedad empezó a entenderse cuando empezaron a surgir las contradicciones. Para las personas comprometidas fue un masazo, porque yo creo que no habíamos pensado nunca que las cosas fueran a llegar a ese extremo. O sea, que se cargaran un tío con esa sangre fría y con esa tranquilidad. El asesinato de Antonio González Ramos quedó sin castigo, ya que a pesar de que la justicia encontró culpables al comisario José Matute y al guardia civil José González, los dos lograron escapar del país. Antonio, eso sí, se convirtió en un símbolo de la lucha por la libertad al que hoy día se sigue homenajeando. A partir de ahí se desencadenaron los acontecimientos, la muerte de Franco, y aquello marcó un antes y un después, aunque la dictadura formalmente siguiera intacta, ¿no? Pero ya empezó a fluir la situación, eso se percibía, ¿no? Hombre, yo creo que las cosas no llegan solas, nunca. Es decir, las cosas se producen, sobre todo las cosas sociales, digamos, las acciones se producen por actividad, por acción, ¿no? Soy una persona que debo desenvolverme como un ciudadano libre, pero que eso en mi caso no es solo un derecho, sino un deber. Por eso digo que la muerte de Antonio González Ramos a mí me marcó para siempre. Todavía es que el gobierno civil y Santa Lastenia del cementerio Santa Cruz, es que el pasar, algo que se me mueve dentro. O sea, a raíz de la muerte de Antonio, el coraje, el hacer honor a la persona que nos habían arrebatado, hicieron que redobláramos los esfuerzos y que la militancia todavía fuera más comprometida de lo que había sido hasta ese momento. Yo, cuando alguien muere y cuando los dirigentes políticos hablan de que va a haber una movilización y puede haber una confrontación civil, a mí eso me impacta mucho, porque cuando se habla así, las personas se convierten en números y cada persona es irrepetible para sí misma, si lo matan, para las personas a las que quiere y que la quieren, ¿no? Su familia, sus amores, sus amistades, ¿no? No podemos olvidar, no se puede construir nada desde la nada, hay que construir las cosas desde el conocimiento, y el conocimiento es fundamental, y saber de dónde venimos nos permitirá seguramente evitar muchos males. En los periodos de transición es siempre necesario dar un paso al frente y liderar los tiempos de cambio. Es un proceso complicado, lleno de obstáculos y duros golpes, como comprobó en sus propias carnes la sociedad canaria. Javier Fernández Quesada, Belén María, Antonio González Ramos son algunos de los nombres más conocidos, pero no las únicas víctimas que dejó esta época convulsa. La muerte siempre es una tragedia, pero ser testigos de la misma también deja heridas profundas que, en algunos casos, jamás logran sanar del todo. Los canarios lucharon por su futuro, por encontrar su camino en una nueva realidad que se abría paso, la democracia. ¿Fue una batalla exitosa? ¿Se logró todo aquello que se pretendía? Son ustedes los que tienen que juzgarlo. Nosotros solo presentamos los hechos, recordando una época de violencia, tristeza y sangre, pero también, y es lo más importante de todo, llena de esperanza. Y jamás se merecía nunca en la vida la muerte que tuvo, ni a un perrito, porque tuvo una muerte muy cruel y muy fuerte.